Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, es totalmente gratis suscribirse y ayuda a que el canal crezca día a día, por lo tanto gracias por tu suscripción, al igual que no olvides dejar like, vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes y también comenta la mejor parte del vídeo, porque así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada del siglo XVIII. Esta casa perteneció a un terrateniente, una persona que tuvo una gran cantidad de terrenos y con el paso de los años la casa queda abandonada por falta de herederos. Y es increíble poder visitar esta casa y nos encontramos con algo que para nada esperábamos, que lo podrán ver en unos minutos. Allá que vamos. Bueno gente, por aquí hemos encontrado el camino y ahí detrás se ve parte de la casa, vamos para allá. Y el día de hoy me acompaña Kenya. Tenéis mi perfil de Instagram en el de ella en la descripción de este vídeo. Desde aquí ya, gente, vemos mejor la casa. Parte del tejado se ha venido abajo, al igual que la fachada por ahí detrás también parece, ¿no? Vamos a ver qué podemos ver. Y yo creo que este era el camino originario de la casa para llegar a ella, porque está todo bordeado con piedra, un muro, y el camino también es de piedra. Y en el camino nos encontramos con un drago. No, por aquí te puedes caer, hay que tener cuidado. Uy, que me caigo yo. Me acabo de resbalar yo. Digo que hay que tener cuidado, me acabo de resbalar. Estoy bonito. Estoy yo para dar consejos, ¿no? ¿Ves? Mira, por ese camino da el drago, tía. Vamos primero al drago. Por esta a la derecha. El drago es increíble. Drago canario. Es enorme. ¿Cuántos años podrá tener este árbol? Un montón, ¿eh? Puede tener muchos años. Por aquí se llega a la casa, que está increíble. Ahora nos acercamos. Pero primero, ten cuidado con la tunera. Aquí ya no hay viento, chicos, es lo bueno. Se me escuchará mejor. Está increíble, chicos. Y encima estos días ha llovido, entonces toda la maleza. No te creo, ¿sabes lo que es? Son las cenizas de una persona. Puede ser que pusieran las cenizas aquí como vuelve a florecer, ¿sabes? ¿Me explico? Sí, aquí han dejado las cenizas de una persona, tienen su nombre, no me voy a acercar para que no se vea, por respeto. Y yo creo que lo han puesto aquí como renazca, ¿sabes? 2021 pone. Sí, 2021, desde aquí lo leo, desde la cámara no se va a ver porque por respeto no me voy a acercar. Pero yo creo que es eso, han puesto estas cenizas aquí por eso, para como vuelvan a ser, sal de tus raíces, ¿sabes? Puede ser lo más seguro, ¿no? Porque se lleva esto aquí desde el 2021 y por aquí ha pasado mucha gente y tienen este lugar de culto, ¿no? Y así detrás es como una especie de fuente, creo, ¿eh? Es una fuente. Lo más seguro es que sí, chicos, que estas cenizas es una urna. La habrán puesto aquí como para que la persona vuelva a renacer o algo por el estilo. O la persona estaría mucho por esta zona. Mucha gente habrá pasado por aquí, creo yo, porque es un camino de senderistas. Y por respeto no la han tocado. Aquí Ken ya ha encontrado unos huesos. Sí, mira la cabeza aquí de... Creo que es de un perro, ¿eh? Sí, esto es de un perro. De algún can, de algún podenco parece. O puede ser que alguien encontrara los huesos y los ha puesto aquí. ¿Ves que está la columna vertebral y demás? Y esto era como una fuente, ¿te fijas? Hecha con piedra y ladrillo. Pero sí, no te preocupes, yo creo que esto es que alguien encontró el animal por aquí muerto y ha puesto los huesos ahí. O un animal que haya muerto normal, sin ser... sin que le hayan hecho daño, me refiero. Por naturaleza habrá fallecido, puede ser. Es curioso que siempre que vengo con ella encontramos cosas así. Pero siempre, cosas raras, pero... Ya digo, yo creo que eso lo han puesto ahí por respeto a la persona que le gustaría mucho estas vistas, o estaría mucho por aquí, o incluso de esta casa, pero no creo. Comentar si en otros países se suele hacer eso. Yo es la primera vez que lo veo aquí, visitando un sitio abandonado en concreto, pero sé que hay muchas personas que suelen ponerse en lugares en concreto en honor a esa persona que le visitaba mucho ese lugar, o cenizas que se tiran al mar, también lo he visto mucho. Y esto ya sería la casa, chicos. Es una casa canaria antigua. Tenía su pasillo que daba al exterior. Está el balcón, por así decirlo. Y yo creo que por ahí está la escalera, ¿la ves allí? En un lateral. Yo creo que podemos visitar la planta inferior, la superior. Sí la veo bastante más deteriorada. Y después por aquí creo que tenían una especie de pozo. Porque desde arriba yo veía que había un agujero y yo creo que sí, que aquí tenían un pozo, pero la maleza se ha comido todo. O como un aljibe de agua, ¿sabes? De la lluvia, se acumulaba ahí el agua. Sí, hay un agujero hondo ahí. Vamos a intentar entrar por aquí, chicos.
Sí, por aquí se puede. Es que veo que el camino está bastante pisado, ¿no? Sí, transitado, esa es la palabra. Es más, bajando nos encontramos con una pareja que tenían 2 perros y estarían por aquí también. Vale, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque veo que el suelo está bastante deteriorado, ¿eh? Uy, que me caigo. Porque siempre que digo que hay que tener cuidado me caigo. No sé cómo lo hago. Sí. Buah, la casa está increíble, pero a la vez da miedo. Aquí había una habitación, que esa habitación ya no existe. Se vino abajo la fachada. Ahí al fondo estaría la fachada. Se ven las piedras de cantería y piedras y trozos de madera por el suelo. Y aquí igual, atentos a esto, chicos. Es el suelo de la planta superior que se ha venido aquí abajo. Esta era otra habitación de la casa, tenía ahí su ventana al fondo. Pero qué riesgo, ¿eh? Mira, aquí había partes de un mueble, pero se quedaron debajo de todas las piedras. Claro, habían pertenencias aquí, lo más seguro. Esto igual, yo creo que esto era un baño, parece, ¿no? Una habitación muy finita, sí. Tiene pinta de que esto era un baño antiguo. ¿Ves estas las piedras cómo se han venido abajo? Esto sería la planta superior. Una casa muy antigua, esto puede ser del siglo XVIII, ¿eh? Fácilmente. Todo es madera, ¿lo ves? Hasta toda esta zona de aquí es madera, lo que sostiene todo. Me parece increíble la estructura. Mira, la cocina. Sí, esto es la cocina, chicos. Aquí sí podemos entrar. Veo que aquí el techo está mejor, por así decirlo, ¿no? Bueno, está de aquella manera, sí. Pasamos con cuidado. Mira cómo está toda la pared. Se ha venido abajo. Todas esas rocas de ahí están sobre la encimera. Ahí debajo supongo que estaría el fregadero. Pero es que está destrozado por el paso de los años, ¿eh? Y es que es un peligro el techo. ¿Te estás dando cuenta que el techo tiene tacha? Mira eso ahí, exacto. Se ha venido abajo toda la estructura. Vamos a estar poco aquí, mejor vamos para afuera. Pero esto sería la cocina, chicos, de una casa antigua. Y mira la puerta, ¿eh? Una señora puerta. Mira cómo era la llave. Mira la llave. Y por aquí comunicaba al exterior otra vez. Yo creo que este camino es el que vimos antes también, que sigue por ahí. Pero qué pasa de casa, ¿no? Mira, ¿ves la puerta aquella? El arco. Mira, aquí también hay más piedras que se han venido abajo de la escalera. Mira la escalera ahí. Es que han crecido veroles en donde han cogido tierra, ya ha salido humedad, han empezado a crecer los veroles por todos lados, igual que en el tejado, ¿ves? Ah, que arriba también. Arriba también había un pasillo, ¿lo ves? Y hay un trozo ahí colgando. Parece que sí, que por aquí pisa la gente, ¿eh? Sí. Está firme. Qué imagen, ¿eh? Fíjate que estos son las vigas, por así decirlo, de madera que sostenían toda la estructura. Aquí hay otro cuartito, que es curioso porque tenían la llave y después el cerrojo por fuera. Qué cosa más rara, ¿no? Como para dejar encerrado a alguien, ¿no? O dejabas encerrado a alguien ahí dentro, ¿no? Echaban la llave después el cerrojo. Raro es, ¿no? Vamos a jugar por aquí. Ten cuidado que esto resbala, que está mohoso. Ahí estamos. Y cuidado con las tachas también, que hay un montón de tablones en el suelo. ¡Buah! Mira esto. Aquí no vamos a entrar, chicos, porque aparte que hay palomas y me acaban de asustar. Esto era una casa de alguien de mucho dinero, ¿eh? Es una señora casa con unas vistas increíbles. Y todo se ha venido abajo. Y esto, ¿ves? Es un arco hecho con piedras de cantería. ¿Ves que están todas talladitas? Y aquí ha aguantado. Esto se está aguantando por la propia estructura. Si te fijas, la forma que hace permite que se mantenga. Entre sí esas en presión, por así decirlo, ¿sabes? Entre ellas se están empujando y van haciendo la forma. Y por el suelo queda un montón de madera. Hay un montón de ventanas que también están destrozadas. Mira aquella. Que claro, aquí el viento y todo hace de las suyas. Y la lluvia. Aquí con una buena lluvia. Y aparte, el problema es ese. Que han crecido en el tejado los veroles. Se ha venido abajo el verol. Y se han quedado ahí con las raíces. Y siguen creciendo y se va cayendo del peso en la naturaleza, ¿sabes?
Como que la naturaleza recupera lo suyo. Mira esto aquí. Estos son zarzas, creo. Sí, son zarzas. ¿Tienen pinchitos? No, es otro tipo de planta. No, estas no pican. Sí, sí, tiene, no, fíjate. sí, 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 son hay zarzas, son muchas. zarzas. Mira, las ventanas eran enormes también. Y yo creo que por ahí Sí, comunicaba. otra puerta, mira. Por ahí comunicaba exacto a la habitación de al lado, pero que se viene abajo. Algo curioso es que aquí parece que en su día hubo un agujero y lo tapiaron con ladrillos. ¿Lo ves? Que es diferente al resto de la casa. Fíjate que por ahí es todo piedras, piedras, piedras y aquí son ladrillos. Una puerta. Una puerta que tapiaron en su día y pusieron y la cubrieron aquí. Sí, cuidado, a ver si se me cae. Vamos a cerrarla, ¿no? Bueno, lo que queda de puerta, mira el número 8. Tenía el número 8. Puede ser que fuera una casa de varias personas, ¿no? Porque es una casa muy grande. ¿Ves? Y por ahí podemos continuar, ¿eh? ¿Echamos un ojo? ¿O paso yo solo mejor por si acaso? Quédate tú aquí, ¿no? Por si acaso. A estos sitios, chicos, siempre hay que tener cuidado porque estas cosas se pueden venir abajo. Vale, este era como otro patio también, ¿sabes? Eran como dos casas. Por aquí arriba continúa toda la escalera, al igual que por este lateral. Y esto era otro patio trasero a la casa. Y también da a los cuartos por aquí. Ahí se ven las puertas. Era una casa enorme, ¿eh? Enorme, enorme. Al igual que allí hay otra habitación, que es la que vimos al principio con la pared derruida. Ahí está la habitación que estábamos antes. Incluso esta tenía al fondo un mueble empotrado. Y por arriba se ve cómo comunicaba. La que enseñamos, la habitación enorme, pues está ahí arriba. Un mueble empotrado en la pared. Increíble. Y estas plantas crecen por todos lados, los veroles. Por todos lados. Y antes de irnos, aquí también hemos encontrado otra habitación que sí mantiene la puerta. Y mira cómo en la ventana tenía como un banquito para sentarse. Chica, la puerta es tu altura. Sí, Madre mía, ¿eh? la altura de la casa aquí es súper baja, es de mi altura. ¿Esto cuánto será? ¿Cuánto mide? 1,68 o así, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Y ahí tenía como un banquito al lado de la ventana, me voy a acercar. Aquí está. Mira el banquito. Y se sentaban aquí a desayunar. Ay, qué guapo. Es un banquito con dos tablones de madera a ambos lados. Qué raro, qué cuarto más chico. Es un cuarto muy pequeño, sí. Quizás un cuarto de lavar o algo. Y tiene sus vistas. No sé, como aquí han hecho como una especie de sillón. Sí, no sé. Y mira, ese agujero es el de la cocina. El que hayamos desde la cocina. Se han caído las piedras y aquí han aprovechado para hacer estas tablillas aquí. Y me he dado cuenta que en todo este pasillo hay como clavos, tachas. Y yo creo que aquí colgaban cosas. Puede ser, ¿no, chicos? Comentar aquí debajo. Yo creo que sí. Estos clavos aquí serán para algo. Es una pena, pero no podemos subir, obviamente, porque este suelo tiene que ser un peligro pisarlo, está fatal. Y aunque yo pese poco, esto se viene abajo. Incluso la escalera es que es pura naturaleza, no hay escalera ya. Todo eso es naturaleza ya. Y antes de abandonar la casa, chicos, que la dejo aquí a mi espalda, vamos a bajar por este camino. Hay un camino que comunica también por este lateral. Y a ver lo que nos encontramos. Pisa con cuidado que está todo mojado, ¿eh? Yo creo que esto también pertenece a la casa, todo este terreno, ¿eh? Creemos que era como los patios de la casa con sus arbolitos, sí. Es que es enorme el camino, ¿no? Yo creo que sí, que este camino también pertenecía a la casa. Y está muy cuidado, es lo que estamos diciendo. Muy, muy cuidado, me parece perfecto. Que si pasa alguien por aquí, lo cuiden. Hay una esplanada aquí. Cosa más rara, ¿no? Cuidado está, es lo que dices tú. Está muy cuidado, como que por aquí pasa mucha gente a menudo, ¿no? Una esplanada aquí enorme, chicos. Con las vistas, ¿eh? Yo creo que sí pertenece a la casa, pero esto lo tiene cuidado la gente. Porque por aquí yo creo que siguen los senderistas, ¿sabes? Y esto será una ruta circular. Sí, eso es para sentarse, ¿no? O para poner como un mapa, ¿no? Un cartel. Mira las vistas. Mira la casa. Desde aquí impone más, es verdad. Es enorme.
Claro, cuando estás ahí parece chica, pero no. Sí, sí, sí. Esa casa tuvo que ser de alguien de mucho dinero, ¿eh? Solo por esto, mira esto. Vivir aquí tuvo que ser una locura, piénsalo. Y esta será de las primeras casas de la zona, Es enorme. ¿sabes? De alguien de terrateniente. Porque ves, Sí, eso después es las demás casas ya son más modernas, todas las que hay por allí. todas amarillas igual. Yo creo que esa era la casa principal y esta la de los sirvientes, los que hacían la comida. Un balconcito, pues. Yo creo que ahí vivía la persona de dinero y ahí los sirvientes. Mira el árbol ese también ahí, ¿eh? Que tendrá sus años también. Igual que el drago, mira, de aquí se ve el drago. Allá arriba. Y esto es lo que te decía yo, parece que era para poner un mapa, ¿no? Un mapa. No, parece como un tablón de anuncios. Hay dos palos. Sí, sí, sí. Me da esa sensación, ¿eh? Sí, sí. ¿Y esto qué árbol puede ser? Uf, comentar aquí debajo. ¿Puede ser un árbol que dé frutos? Yo creo que sí, que aquí viene gente a disfrutar de esto. Y al igual que por ese camino de ahí atrás, yo creo que continúa y llegas al barranco, ¿sabes? Como un camino de senderistas. ¿Ves que hay al fondo hay camino de tierra también? Sí, sí, me conozco. Sí, sí. Por aquí hasta bajar a la gente. Está todo pisoteado. Pero está increíble, mira ahí. Esta es la casa. Es que impone, ¿eh? Me gusta, sí. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, gracias por tu suscripción, comentar la mejor parte del vídeo, al igual que dejar like. Vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes. Y recuerda que haciendo estos 3 pasos podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Ana Rubino, Geman Alcalá, Dani Arias, Mariana Move, el Rey Saiyajin, Iris Castillos y para Andy Ramírez y Edgar Gutiérrez Lomeli. Lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también gracias a los miembros del canal que están saliendo en pantalla, miembros que apoyan el canal mes a mes. Y si tú también quieres ser miembro del canal, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. De corazón, mil gracias a todos esos miembros que mes a mes apoyan el canal. También recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Sígueme por todas las redes sociales, muy importante, las tienes en la descripción de este vídeo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!